Hola, y aquí continuamos con la serie de videos de Volver al Futuro, esta vez para hablar de Volver al Futuro 3. En cuanto a la producción, esta cinta se filmó al mismo tiempo en que la segunda era editada, lo cual explicaría por qué al final de esta última vemos una especie de teaser trailer de la tercera, como anticipándole al público lo que se esperaría para esta continuación, la cual no solo sería eso, sino también la conclusión para toda la saga, o mejor dicho, trilogía. Teniendo de vuelta a Michael Fox, a Christopher Lloyd, a Thomas F. Wilson, no tan solo como Biff, sino más bien como un antepasado, y también a Mary Steenburgen, como se diga, como Clara Clayton, estrenando la película en el verano de 1990. Pero bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? El Doc dentro del DeLorean había sido alcanzado por un rayo, así que Marty tiene que contactarse con su versión joven de los años 50 para que le ayude a recuperar un DeLorean que estaba en la vieja mina. Y es en esta escena donde Marty lleva al Doc a su casa, donde se puede ver, o mejor dicho, escuchar un tema musical, Mind Titles, donde como que cambia de tono, o sea, se siente como el descanso de los personajes después de todo lo que había sucedido en la 2, pero a la vez siento que establece de buena manera el tono de la cinta, que en este caso se llama esta evolución de personajes que de enfocarse en cosas materiales, pero bueno, eso lo explicaré más adelante. Entonces, Marty pone al Doc al día de todo y entonces recuperan el DeLorean que estaba en la vieja mina abandonada y lo reparan. Pero antes de que siquiera puedan irse se dan cuenta de que el Doc, que se quedó en 1885, le disparó por la espalda a Buford Tannen por un problema de $80, el 7 de septiembre de 1885. Entonces es ahí cuando Marty, en vez de viajar a 1985 y destruir el DeLorean, decide viajar a 1885 para salvar a su amigo, aún sabiendo de las consecuencias graves de los viajes en el tiempo, tal como vimos en la segunda, que es una de las cosas que más me había gustado. Pero aún así Marty sabe que debe salvar a su amigo de que está a punto de morir por ser disparado, así que prácticamente decide viajar por el tiempo a salvarlo. Quizás este sea su último viaje por el tiempo. Entonces viaja al viejo oeste, se encuentra con todos esos antepasados, y como la película entendió que la familia McFly ya se le había sacado todo el jugo, aquí simplemente son personajes secundarios, pero a la vez sí le dan consejo a Marty, pero bueno, no nos adelantemos. Entonces al día siguiente Marty se dirige al pueblo, donde podemos notar un ambiente western, ya saben, con los sombreros, con los vaqueros, con los sheriffs y con el ambiente básicamente. Y no es coincidencia, incluso Marty se puso el nombre de Clint Eastwood, que es un actor que había protagonizado películas de ese estilo. Y también llega a la cantina y entonces es cuando tiene problemas con Buford Tannen y compañía. Pero por suerte, antes de que sea ahorcado, es salvado por el Doc. Así que Marty pone a ese Doc al día de todo y es entonces cuando trazan un plan para viajar por el tiempo. Pero nada funciona debido a que el DeLorean se le ha quedado sin gasolina. Así que no tienen de otra que usar el tren para empujar el DeLorean en las vías. Y para hacerlo necesitan hacerlo en el barranco Jonas, o mejor dicho, el barranco Clayton en el futuro. Y Marty sigue confuso con esto de la cuarta dimensión, ya que técnicamente las vías del tren estarán reparadas cuando lleguen a 1985. Pero bueno, antes de que siquiera puedan retirarse, ven que Clara Clayton, la cual el Doc tenía que recoger en la estación de tren, está a punto de caerse al barranco, pero entonces Doc la salva, la regresa a su casa. Y se enamora a primera vista, obviamente, lo que Marty le predijo que pasaría. Y es aquí donde tenemos otra de las geniales escenas donde la película sabe establecer su tono y por fin respirar. Donde Marty le comenta al Doc que Clara Clayton técnicamente debería haber caído en ese barranco porque se llama Barranco Clayton. Así que el Doc ahí sabe que ha alterado seriamente la historia y que ojalá nunca debió haber construido esa máquina que solamente ha causado desastres, cosa que se retomará más adelante, obviamente. Entonces después de eso vemos cómo intentan trazar los planes para viajar con un modelo que no es de escala ni de pintado, igualito que en la 1. Luego llega Clara Clayton y finalmente se quedan en verse en el festival de la Torre del Reloj, el cual va a ser recién fundado. Y lo más irónico es que el sheriff menciona que el reloj se quedará ahí para siempre, cosa que no es cierto porque en 1955 lo destruyó un rayo y aún en 2015 nunca fue reparado. Irónicamente, al inicio de esta película vemos cómo la torre es destruida. Pero bueno, Marty y el Doc se toman una fotografía, vemos cómo, pues, llega Buford Tannen y compañía. Y también tenemos el antepasado del señor Strickland. Y entonces vemos cómo, pues, Buford al principio va a dispararle al Doc, porque al parecer con esa arma le iba a disparar y se moriría al día siguiente. Pero Marty por fin consigue salvarlo y es entonces cuando
A Marty le dicen gallina, y todos sabemos que al gran Marty McFly no se le puede decir que es un cobarde, así que se quedan en hacer un duelo el lunes. Obviamente la mañana, a la misma hora en la que Marty se tiene que ir con el Doc a 1985. Pero aún así el Doc le cuestiona a Marty el hecho de que siempre se mete en problemas con eso, pero bueno. Es en esta escena donde el foco está concentrado en Marty, donde si bien algunos lo victorean, hay otros que creen que va a fallecer. Y es entonces cuando llegan sus antepasados, sin saber que su futuro tataranieto. Y Seamus menciona algo de su hermano que también se llamaba Marty McFly, el cual no le gustaba que todos le dijeran que era un cobarde. Así que gracias a eso fue asesinado con un cuchillo. Y es entonces cuando Maggie le dice que no cree que Marty piense en su futuro. Y es ahí cuando Marty responde que piensa en él todo el tiempo, lo cual obviamente es un tema que se estableció en la segunda. Una de las cosas de las que me quejaba de la 2 es que prácticamente lo de que le dijera a Marty gallina y prácticamente por eso como que arruinara más las cosas cuando ya estaban solucionadas. Y en la segunda vemos que en el 2015 esto precisamente llevó a Marty a su propio despido, a perder su mano y prácticamente tener ese accidente de automóvil. Pero la película después ignora eso porque hay problemas más importantes, como que Biff se había robado la máquina del tiempo. Y aquí otra vez vuelven a establecer ese tema. Pero bueno, después de eso vemos cómo Doc se queda con Clara y se da cuenta de que también es científica y que también su padre le había regalado un telescopio mientras estaba en cuarentena. Y es aquí donde debo hablar bastante de la evolución que tuvo el Doc, ya que al principio era un personaje que quería descifrar los misterios del universo, saber el curso de la humanidad y el porqué, obviamente, con esta máquina del tiempo. Pero después en la segunda, al tratar de viajar al futuro para solucionarlo, alguien termina agarrando la máquina y crea un presente donde todo es un desastre y no tiene nada que ver con la línea temporal. La destrucción universal estaba en primer plano de la mente del Doc, pero afortunadamente llegaron al pasado para solucionarlo todo. Pero justo cuando por fin iba a regresarse a su casa es ahí cuando termina en el viejo oeste, su época favorita, tal como menciona en la segunda, donde finalmente podía descansar y ser libre y dejar de lado la tentación de resolver los misterios del universo. En donde por fin podía descansar. Pero bueno, después de eso vemos como Marty hace una referencia a una escena de Taxi Driver y entonces en la mañana siguiente el foco sigue centrado en Marty a pesar de que el Doc está ahí presente. El Doc le menciona a Marty que no puede meterse en problemas cada vez que alguien le dice cobarde o gallina, ya que eso prácticamente le provocaría su accidente en el futuro. Aunque al principio Marty está interesado en saber eso, Doc le dice que no puede decírselo, porque ellos tienen que centrar sus propios destinos. Y es en esta noche donde vemos lo que quizás sea de las mejores partes de la película, donde Marty y el Doc están acomodando el DeLorean en las vías del tren y se ponen a conversar. El Doc, como yo mencioné anteriormente, está finalmente libre de resolver los misterios y de viajar en el tiempo, y está enamorado de Clara, así que no quiere viajar a 1985 con Marty, pero Marty le recrimina el hecho de que no pertenecen en esa época y que qué es lo correcto que deben hacer. A lo que entonces Doc le dice que el futuro no está escrito y que puede ser cambiado, y que no puede permitir que una pequeña fotografía determine todo su futuro. Y es entonces cuando Doc lo piensa un rato y le dice a Marty que tiene razón, pero que antes debe despedirse. Y es entonces cuando Marty menciona que no puede porque no la va a entender. Ni siquiera Marty la entiende prácticamente porque no es científico. Pero aún así el Doc se envalentona para ir a decirle a Clara, aunque al principio empieza a decirle que se tiene que ir a un lugar. Entonces este último decide decirle que él viene del futuro y que tiene que volver a 1985 y ella no le cree, obviamente. Y aquí vemos a un Doc que nunca antes habíamos visto. O sea, está dispuesto a prácticamente decirle a Clara que él viene del futuro, después se deprime y entonces llega al bar donde no se bebe ni una sola copa, por cierto, para decirles a todo el mundo que, hey, adivinen qué va a pasar en el futuro, ahora la gente va a usar automóviles y tecnología y no sé qué tanto. Entonces Marty se despierta y, oh no, el reloj está sonando, ahora tiene que enfrentarse con Buford Tannen. Y es entonces cuando se crea bastante emoción y no se necesita necesariamente de escenarios grandes ni de grandes batallas, pero bueno. Entonces Marty llega con el Doc, el cual después se desmaya, y justo cuando intenta despertarlo, Buford llega, y es entonces cuando vemos por este crecimiento que tuvo Marty a lo largo de la cinta. Todos le están diciendo que si no se enfrenta con Buford, entonces todos le dirán que es un cobarde por el resto de su vida. Y es entonces cuando Marty toma el arma, pero se da cuenta de que, hey, no me importa lo que diga Tannen, ni tampoco lo que piense la gente. Entonces él y el Doc están a punto de irse cuando de repente Buford captura al Doc, así que ¿qué va a hacer Marty ahora?
Así que finalmente decide enfrentarse con Buford, pero a las buenas. Y es entonces cuando, oh no, parece que Marty se muere, pero resulta que hizo una referencia a una de las películas de Clint Eastwood, película que por cierto estaban poniendo en el casino de Biff en la anterior, cosa que era como un presagio un poco raro, pero bueno. Marty finalmente se salva y la cosa de su crecimiento como personaje no se queda ahí. Entonces no hay tiempo, Marty y el Doc ahora tienen que alcanzar el tren, entonces lo asaltan. Escuchar a un señor que estaba junto al Doc, bueno, ya se saben el resto, decide bajarse y nada más ve el mini auto que estaba entre los desprendidos del Doc, que está así como de, claro sí, tiene sentido lo de los viajes en el tiempo, pero bueno, no nos interesa. Entonces llega al mismo tren donde se encontraba Marty y el Doc para empujar el DeLorean, y es aquí donde tenemos una escena que a más de uno debió haberles emocionado, estoy seguro, porque Clara llega, al auto tiene que llegar a 88 millas y tienen como prestoleños los cuales van a estallar y cada vez se pone más peligroso y el tren está a punto de explotar. Entonces Doc tiene que salvar a Clara, pero oh no, Marty, ¿qué tal si el auto no llega a 88 millas y no puede viajar al futuro? Pero afortunadamente las cosas se salvan, porque Marty tenía la super tabla y con esto consigue salvar a Doc y Clara. Y Marty se salva también porque el auto consigue llegar a 88 millas. Y listo. Simplemente tendrían que ver la escena de la destrucción del tren. Luego vemos cómo Marty llega a su propia época, se reencuentra con su familia y dice que qué bien que todos han vuelto a la normalidad. Quizás refiriéndose a lo del 1985 alterno, pero a la vez él como que ya cambió y sabe que su familia es así, es la original, a pesar de que habían cambiado en la primera película. No sé si me estoy explicando, pero bueno. Después de eso se reencuentra con Jennifer y justo cuando vemos lo que se supone que sería el accidente que tuvo Marty en la segunda película, donde aparece Needles y compañía para retarlo. Pero es entonces cuando Marty finalmente no cede y dice no, y entonces ahí es cuando decide no competir. Al final no choca con el Rolls Royce y entonces nunca fue despedido de su trabajo. Después de eso vemos como Marty y Jennifer llegan a donde se destruyó el DeLorean a causa del tren, cosa que se me olvidó mencionar, destruyendo finalmente un icono de la saga, el DeLorean. Pero bueno, pero antes de que siquiera puedan poner la música triste, no se preocupen, que de repente el Doc llega en un tren del tiempo, porque al parecer usaron energía de la supertabla o construyeron una máquina de vapor mecánica y viajaron al futuro y trajeron los artefactos para caer al tren. No sé, supongo que los hijos del Doc deben de tener como unos 5 u 8 años, pero bueno. Es ahí cuando entonces, a pesar de que en parte es un sinsentido, pero a la vez Doc es inteligente y por eso pudo haberlo creado, pero no sé, esto podría considerarse como un error, pero bueno. Finalmente Doc le explica a Marty y a Jennifer lo de que el futuro no está escrito, que es lo que ellos escriben básicamente. Así que ahora todos se tienen que hacer uno bueno. Cosa que es un gran consejo, pero pues bueno. Y así es como finaliza la trilogía, cosa que no debería tener una cuarta parte ni tampoco un remake. Vamos, que incluso Robert Zemeckis y Bob Gale hicieron un contrato de que no pueden hacer remakes porque eso dañaría la saga, así que dijeron que no, sobre sus cadáveres. Y si hablamos de las cosas malas, pues sí tenemos las clásicas conveniencias y errores entre los viajes en el tiempo, como por ejemplo lo confuso que es el cómo Doc construyó el tren del tiempo, o el por qué las fotografías simplemente tienen los paisajes y solo borran a los personajes como si alguien hubiera tomado fotografía de los paisajes, o el por qué el Doc de 1955 no debería recordar lo que Marty le dijo sobre que él iba a fallecer, aunque técnicamente a él se le habrá olvidado, pero no se le olvidó lo de la carta que luego reparó en la primera película. Pero bueno, son viajes en el tiempo, no son algo que exista en la vida real, así que pues siempre va a haber como que paradojas. Tampoco quiero entenderme como que esta película sea perfecta. Considero que esta es mucho mejor que la segunda, pero no tan buena como la primera. Aún así, esta trilogía estoy seguro de que marcó a bastantes. Y bueno, esto fue una gran conclusión, lo que se necesitaba. Así que espero que les haya gustado. Y bueno, me despido.